¡Hola, familia! ¡Hey! ¿Llegaste? ¡Sí! ¡Celebremos! ¿Necesita un adelanto salarial SOS? Si recibe su salario con Davivienda, adelántelo en cualquier momento desde la app Davivienda El Salvador. Así de fácil. Davivienda. Muy buenas noches, amigos televidentes. Bienvenidos a un nuevo episodio de Focos y de su segmento Zoom. Latinoamérica 2017-2019. Ciclo electoral y reconfiguración del mapa político regional. Es el tema que nos ocupa esta noche. 2 décadas después de la llegada de Chávez al poder en Venezuela y del inicio de la configuración y hegemonía del eje de gobierno de izquierda en Latinoamérica, ha avanzado la reconfiguración de un nuevo mapa político regional. Una nueva mayoría de gobiernos más conservadores que liberales en lo político han llegado al poder en los últimos años, reforzando el vuelco a la derecha de la región, mientras otro militar populista, ahora de extrema derecha, ganará este día las elecciones en Brasil, cerrando el ciclo populista autoritario iniciado por el teniente coronel Hugo Chávez. Para hablar del ciclo electoral y de la reconfiguración del mapa político y de poder en Latinoamérica 2017-2019, nos acompaña esta noche el internacionalmente reconocido politólogo argentino Daniel Sobato, a quien le damos la más cordial bienvenida. Bienvenido, Daniel. Muchísimas gracias por tenerme en tu programa, un honor. Es para mí ese honor. Daniel Sobato es licenciado en Ciencia Política y Relaciones Internacionales y licenciado en Derecho por la Universidad Católica de Córdoba, Argentina, máster en Estudios Internacionales de la Escuela Diplomática del Ministerio de Relaciones Exteriores de Madrid, máster en Derechos Humanos y doctor en Derecho Internacional por la Universidad Complutense de Madrid y máster en Administración Pública por la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard. Desde 1997, director regional para América Latina del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, IDEA, con sede ahora en Santiago de Chile. Daniel, acabo de oír tu ponencia, una de las principales ponencias inaugurales de esta Cumbre Centroamericana de la Industria, y me llama la atención, en términos positivos, que los industriales salvadoreños y centroamericanos hayan escogido a un politólogo para inaugurar este evento. ¿Cómo interpretas tu invitación? Bueno, en primer lugar, de nuevo, un placer estar en tu programa. En segundo lugar, celebrar y felicitar al presidente de la ASI por este congreso y esta cumbre de industriales en Centroamérica, que, como bien señalas, han tomado conciencia, y esto, de nuevo, es un reconocimiento que hay que darle a ellos, de la importancia creciente que tiene incorporar el análisis de riesgo político en las decisiones gerenciales de tipo económico y de tipo empresariales. ¿Por qué? Porque hoy estamos viviendo un cambio de época muy, muy importante a nivel global y a nivel regional, donde la variable política en este cambio de época juega un papel muy importante. Si uno no entiende lo que está pasando en el mundo, no solamente en la economía, pero esta ola conservadora que está atravesando muchos de los países, desde Estados Unidos, pasando por Europa, pasando por Filipinas, pasando por muchos otros países, incluso de América Latina, creo que no tiene una comprensión cabal de cómo luego el tema político le termina pegando a la economía y le termina pegando a los empresarios. Tú partiste en tu análisis precisamente de un análisis, de una visión a nivel global de este cambio de época y de las transformaciones disruptivas
en ámbitos diferentes que han sucedido en los últimos 30 años, por decirlo menos. ¿Cuáles son los principales? Bueno, lo primero es lo que vengo diciendo, citando a mi querido amigo Moisés Naín, de la normalización de lo excepcional, que yo lo he bautizado cuando lo imposible se vuelve improbable, lo improbable se vuelve posible y lo posible termina ocurriendo. Era imposible que ganara Trump, terminó ocurriendo, era imposible que se aprobara el Brexit, terminó ocurriendo. Entonces vivimos una época donde ya no hay nada imposible. Segundo, una época muy afectada por los impactos que tiene la cuarta revolución industrial en la infotecnología, en la infobiología y obviamente en la política en general. Vivimos en una época donde el crecimiento de datos ha tenido un nivel exponencial de crecimiento y por lo tanto ahí se configura, bueno, cómo procesamos toda la información que tenemos disponible para tomar buenas decisiones. Y vivimos un proceso muy profundo de geoeconómico. El mundo se está yendo del Atlántico y de Europa, pivotando cada vez más en el Pacífico y en Asia, con el papel central que China, India y otros países están jugando, junto con una recesión geopolítica muy importante y una recesión democrática. Entonces, la suma de todos estos factores, desde el punto de vista global, es indispensable poderlo analizar, poder ver sus tendencias y sus impactos, porque de lo contrario no vamos a entender a cabalidad lo que está pasando en nuestra región. Probablemente la contradicción principal de nuestros tiempos es la velocidad de estas transformaciones y la lentitud en que los liderazgos procesan precisamente los cambios. Vamos a hablar precisamente de este tema al final, sobre todo para ver los desafíos que tenemos enfrente. Pero esto llevó precisamente estos cambios, el hartazgo, por cierto, de los partidos tradicionales. En Venezuela, para comenzar, llevó al teniente coronel Hugo Chávez a irrumpir en la escena política con un mensaje populista de muchos ofrecimientos. En otros países también. Esto fue poco a poco ganando terreno en Latinoamérica. Y cuando menos sentimos, había por primera vez en la historia latinoamericana una presencia muy importante y aún, ¿por qué no decirlo?, una cierta hegemonía de la izquierda en Latinoamérica, ¿verdad? Con grandes expectativas, que era un actor que nunca había estado presente y sobre todo de esta forma. Este ciclo de aproximadamente 20 años, aunque el cambio comenzó hace 5, pareciera llegar a su fin. Hablemos entonces de la irrupción de la izquierda o de las izquierdas en Latinoamérica y qué es lo que sucedió. ¿Por qué ahora, sobre todo en algunos casos, tanta decepción y cómo la misma derecha aprovecha y capitaliza esto para volver a cambiar el ciclo electoral? Mira, rápidamente, América Latina se inscribe en la tercera ola democrática a partir de fines de los años 70. Tuvo la década del 80, que se llamó década ganada en materia de democracia, década perdida en lo económico. Saltamos a los años 90, todo el tema del consenso de Washington, todo el tema de las privatizaciones, del neoliberalismo, con gobiernos como lo de Fujimori, como lo de Carlos Menem, como lo de Salinas Gortari, como lo de Fernando Enrique Cardoso. Y a partir de ahí, fines de los 90, se comienza a agotar ese ciclo, precisamente porque la economía global tuvo una fuerte desaceleración y comenzó a llegar a fines de los 90 y sobre todo a inicio de los 2000, los gobiernos de izquierda, de diferentes colores, con diferentes énfasis, sobre todo en América del Sur. Ahí tenías por un lado los Chávez, por el otro lado tenías a Lula, por el otro lado tenías a los Kirchner, por el otro lado tenías a Tabaré Vázquez en Uruguay, por otro lado tenías a Ricardo Lagos en Chile, por otro lado tenías a Rafael Correa en Ecuador y después tenías a Evo Morales en Bolivia. Por lo tanto, tenías una combinación de diferentes tipos de izquierda, una izquierda mucho más de lo que se llamó siglo XXI y otra izquierda donde conciliaron una buena responsabilidad social, un respeto por el libre mercado y un respeto por las reglas de juego democrático. Eso llegó a prevalecer en toda América del Sur. En un momento determinado había 2 gobiernos únicamente en toda América del Sur que no pertenecían a ellos, que eran en Uribe y después Santos en Colombia y el Partido Colorado en Paraguay. Todo lo demás era rosa o rojo.
Bueno, eso a partir del año 2015, con el triunfo de Macri en Argentina, en el 2016 con el triunfo de PPK, de Pedro Pablo Kuczynski en Perú, en el 2017 con el triunfo de Piñera en Chile, en el 2018 con el triunfo de Iván Duque en Colombia y de Abdo Benítez en Paraguay, estamos viendo un giro hacia el centro derecha, que si se llega a materializar esta noche el triunfo de Bolsonaro en Brasil, como todo pareciera indicar, entonces vas a tener una América del Sur totalmente diferente a la que teníamos hasta hace poco, con la particularidad que mientras América del Sur está girando ahora del centro izquierda al centro derecha, en el norte, México acaba de girar del centro derecha, o sea, el gobierno de Peña Nieto, al centro izquierda o a la izquierda con Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuáles serían los factores principales, en tu opinión, que explicarían este cambio? El cambio no ha llegado en Venezuela, no porque si se hubieran respetado el juego democrático, posiblemente el cambio hubiera llegado, pero no ha llegado porque tenemos un sistema o un modelo cada vez más represivo. Estamos viendo también el tema de Nicaragua, pero ¿cómo sintetizarías tú este cambio de estos signos más a la izquierda ahora hacia la derecha? Mira, en primer lugar hay que poner a Venezuela por fuera de esta caja y hay que ponerle un rótulo. Es una dictadura y hay que tratarlos como lo que son, una verdadera dictadura que no solamente está llevando a una situación trágica a los venezolanos dentro de Venezuela, sino que está generando un problema y una crisis regional. Así que ese es un tema... Pero acuérdate que ese país, con todos los recursos, jugó un papel fundamental en apoyar, en financiar cantidad de proyectos. Eso duró mientras duraron dos cosas. Mientras Chávez estuvo vivo y mientras el petróleo valía 100, 110. O sea, había buena billetera y había un líder que tenía carisma. Después uno podía estar de acuerdo, no podía estar de acuerdo con él, pero que eso fue lo que impulsó el socialismo siglo XXI y el ALBA. Hoy todo eso está en decadencia. Ecuador se acaba de ir del ALBA. Dos países del ALBA, Venezuela y Nicaragua, siguen en el poder, Ortega y Maduro, precisamente porque están siendo cada vez más parecidos a una verdadera dictadura, en el caso de Venezuela, y en el caso de Nicaragua cada vez más un régimen autoritario camino a eso. Y después te queda Cuba, que claramente es otra dictadura, y después te queda Bolivia, donde vamos a ver una elección presidencial el año que viene, 2019, muy compleja, porque Evo creo que va a hacer todo lo que pueda para permanecer. O sea, el ALBA sale de este superciclo electoral muy disminuido y sin verdadera legitimidad. Por el otro lado, lo que estamos viendo es que en algunos países, más que de izquierda o de derecha, de lo que se trata es de la irrupción o de outsiders, como fue en su momento Fujimori en 1990, o de otro tipo de outsider, como fue Chávez en 1998, se están cumpliendo casualmente 20 años, pero que ahora más que de outsider de lo que se trata son candidatos antisistemas. Es decir, Andrés Manuel López Obrador pasó toda su vida en la política, por lo tanto no es un outsider, es un antisistema. Bolsonaro lleva 28 años como diputado, por lo tanto no es un outsider, es un candidato antisistema. Uno de izquierda, el otro de extrema derecha. ¿Cuál es el caldo de cultivo para la irrupción de estos candidatos? Y creo que es un tema que hay que tomar en cuenta de cara a la elección que viene aquí. Y que lo hablaremos cuando regresemos de este corte comercial. No nos cambie. Hermanos salvadoreños, al igual que ustedes, salí de mi país con la idea de triunfar. Pero los recuerdos, mi familia y mis amigos me hicieron volver. Todos extrañamos a nuestros seres queridos y tener un lugar donde regresar. Por eso el Fondo Social para la Vivienda te acerca la oportunidad para comprar una casa en El Salvador a través del programa Vivienda Cercana. Entra a www.fsb.gov.sb e infórmate sobre el programa Vivienda Cercana. Porque El Salvador es tu casa, tu país. Fondo Social para la Vivienda, Gobierno de El Salvador. Mi oficina es mi computadora y es lo único que necesito para poder manejar todo nuestro emprendimiento. Sin el Internet, nuestro emprendimiento social no hubiera podido tener el alcance global que está teniendo para mejorar la realidad de nuestro país a través de la educación. Internet para la nueva generación, 5 megas, más línea fija y claro video, por solo $25 al mes. Soy Andrés Escobar y soy parte de la nueva generación de El Salvador. Latinoamérica 2017-2019, ciclo electoral y reconfiguración del mapa político regional, conversando con el reconocido politólogo argentino
Daniel Sobato. Daniel, antes de irnos al corte, estábamos precisamente viendo este cambio de las preferencias electorales y esta nueva reconfiguración del poder en Latinoamérica, identificando los principales factores que explicarían este cambio tan importante. Mira, hay unos temas de contexto y unos temas de duración de gobierno. Los temas de contexto. En muchos de estos países el crecimiento económico ha sido anémico o han tenido recesión económica. Eso se combina con un alto nivel de desempleo o con una precarización del empleo. Eso se combina con altos niveles de corrupción, junto con altos niveles de inseguridad. Todo eso genera un enorme nivel de enojo y de frustración, que en algunos casos, sobre todo en los países de América del Sur, son gobiernos largos. Hubo 4 gobiernos seguidos del PT, 3 gobiernos seguidos del kirchnerismo, 3 gobiernos seguidos de Correa, va a haber 3 o 4 gobiernos seguidos de Evo. Entonces, el estar muchos años en el gobierno termina generando un desgaste aún mayor, facilita la posibilidad de que haya mayores niveles de corrupción. Y entonces todo esto genera un elemento de enojo, de frustración en la población que en muchos casos no hace lo que hacía antes. Antes, o si no votaba por el partido A, le daba su voto al partido B. Después se cansaba del partido B y volvía al partido A. Ahora no necesariamente. En la elección de México vimos que el castigo fue al PRD, al PRI, al PAN, y se lo dieron el premio a Morena, que es un partido nuevo que acaba de crear AMLO. En el caso de Brasil, en la primera vuelta vimos un castigo al PT, al PCDB, que es el partido de Fernando Henrique Cardoso, cuyo candidato es Alckmin, y al PMDB. Y el premio se lo dieron a Bolsonaro, que es una persona que jugó con un partido, el PSL, un partido de reciente creación, con muy pocos diputados y sin ningún senador. Entonces, esto lo que estamos viendo es que más que la vieja política, donde se desgastaba un partido de izquierda y entonces el voto iba a la derecha, se desgastaba a la derecha, volvió a la izquierda, en algunos casos puede funcionar así, en otros casos se busca un outsider o un candidato antisistema. Precisamente ahora se ve en algunos casos que ya no hay nadie de los partidos tradicionales que pueda capitalizar el desgaste de su contrario. Al mismo tiempo esto es acompañado de un hartazgo de los partidos políticos tradicionales y de la vieja política y de la incapacidad de estos viejos liderazgos políticos de entender los cambios y hacer las reformas y las modernizaciones necesarias. Y pareciera que entonces en ese contexto surgen estos candidatos de nuevo tipo, llamados a veces populistas, pero que tienen un discurso y un planteamiento más atractivo para la gente. Correcto, porque lo que estamos viendo fundamentalmente es que mucha parte de este enojo y de esta frustración también es muy bien manipulada, particularmente, no ya por los medios tradicionales, televisión, radio, periódico, sino por las redes sociales. Las redes sociales han venido a jugar un papel muy importante, crecientemente importante en estas elecciones, y ahí hay una manipulación de la emocionalidad. Muchas de estas elecciones tienen bajo nivel de racionalidad y un alto nivel de emocionalidad. Si a eso le sumas que en varios de estos países la juventud juega un papel muy importante porque constituye un sector muy importante del electorado y la juventud hoy se informa, se mueve, se comunica fundamentalmente por redes sociales, tenés entonces una combinación de factores que estaría explicando por qué estos comportamientos electorales que hasta hace poco no veíamos. Bueno, pero estamos viendo estos fenómenos populistas y de alguna manera aparentemente antisistema, no solamente en Latinoamérica, lo vemos en Europa, hemos visto en Estados Unidos mismo. Claro, por eso decía que hay que primero mirar lo que está pasando en el mundo, el bosque amplio, para luego focalizarnos en la región y luego bajar al país. Sin esta mirada tridimensional de lo que está pasando a nivel global, regional y nacional, uno no entiende este fenómeno. Tenés a Trump en Estados Unidos, tenés a Marine Le Pen en Francia, tenés a Salvini y a De Maio en Italia, tenés a Wilder en Holanda, tenés a los demócratas suecos, que son de extrema derecha, en Suecia, tenés a Alternativa para Alemania en Alemania, tenés a los auténticos finlandeses en Finlandia, tenés a Duterte en Filipinas, a Putin en Rusia, a Erdogan en Turquía, a Xi Jinping en China, etcétera, etcétera. O sea, no es un fenómeno únicamente de 2 o 3 países en América Latina. Esto es una ola conservadora antisistema a nivel mundial
que está teniendo impacto en algunos países de América Latina y que cuando se combinan todos estos factores que hemos descrito, muy probablemente pueda terminar teniendo impacto en una elección tan importante como la que ustedes van a tener el 3 de febrero. Pero fíjate, pueden haber situaciones complejas en la parte económica, etcétera, pero si tienes un sistema político, democrático, con una fuerte institucionalidad, con liderazgos de mayor calidad en términos del pensamiento, en términos de la pluralidad, en términos de las concertaciones, el caso de Uruguay y de Chile, pareciera que estos fenómenos no cambian, dijéramos, la direccionalidad del país y sus progresos. Perfecto la observación. Las instituciones de buena calidad y aquellos países que todavía conservan un sistema de partidos políticos con un buen nivel de institucionalización son como los anticuerpos en el cuerpo humano. Es decir, viene el virus de la gripe, a lo mejor te hace estornudar, pero no te acuesta de una gripe profunda. Cuando no tenés esos anticuerpos, que son las instituciones, entonces sí estos virus populistas, nacionalistas, xenófobos, misóginos en muchos casos, racistas, antimigración, terminan acabando. Ahora, no hay que subestimar estos procesos, porque si bien tienen elementos comunes, tienen también elementos diferenciados. ¿Qué está pasando a nivel global? La globalización que llegó para quedarse ha funcionado para un sector de la población, pero para otro sector no ha funcionado. Y ese sector para el cual vea la globalización como una amenaza porque está perdiendo su trabajo, como una amenaza porque está perdiendo su identidad, como una amenaza porque vienen todos estos migrantes con su cultura, con su religión, a robarme el trabajo, a ocuparme en los servicios de salud, etcétera, etcétera, se ve como una amenaza. Y frente a esa amenaza, en Europa, combinado con el odio que muchos de estos sectores sienten que las decisiones no se toman en su país, sino que se están tomando en Bruselas, entonces genera la necesidad de que venga alguien a darte, ¿qué? Seguridad. Le has dedicado buena parte de tu vida a el estudio de los sistemas políticos, de los partidos políticos, de los parlamentos y de los procesos electorales. Un sistema es tan fuerte como lo es su eslabón más débil, por definición. Y pareciera que el eslabón más débil de las instituciones democráticas son precisamente los partidos políticos que están a la base, no solamente de la elección, dijéramos, de magistrados, del sistema judicial, de diputados, de presidentes, etcétera, pero donde depende en gran parte la salud del sistema democrático. Hay un rechazo y como los jóvenes dicen o decían, guácala. Sin embargo, entonces mucha gente tiende a rechazar a los partidos en lugar de poner presión para su reforma y modernización. Correcto, eso está pasando y lo estamos viendo en todas las encuestas, Latinobarómetro, la POP, que son las dos más conocidas y de mejor metodológicamente de mucha confianza, vemos que la confianza en los partidos políticos no solamente que es baja, sino que viene decayendo. Promedio regional, solamente el 15% de los latinoamericanos creen en los partidos políticos, pero cuidado, en El Salvador solamente 8%, o sea, El Salvador está 7 puntos por debajo de la media latinoamericana, que de por sí es muy baja. Acá el problema central es cómo reconstruimos la confianza ciudadana en la política, porque mucho de estos votos anti-establishment es también un voto antipolítica, hay un cansancio, hay una indignación con la política, yo lo he llamado las elecciones del enojo, y el tema es cómo le damos una respuesta desde la democracia y democrática a los problemas de la democracia, porque la tentación es darle una respuesta autoritaria a los problemas de la democracia. Es así, el caso de El Salvador me lleva, y del Triángulo Norte, de Centroamérica, o del CA4, me lleva precisamente a esta contradicción que identificaba al principio entre los cambios acelerados, en este cambio de época, en esta revolución digital y de las comunicaciones, en esta transformación de la economía con la globalización, a unas élites políticas, económicas o empresariales e intelectuales que parecieran no entender los procesos de cambio y cuando finalmente lo entienden, ya la realidad está movida. Pareciera que es una ley general de comportamiento.
Entonces, mientras que hay otros países, otros procesos, donde las élites entienden y tienen además análisis de escenarios y perspectiva precisamente para hacer las correcciones a tiempo que el sistema necesita. Correcto. En esta época de cambios súper acelerados, aquellos que no tengan una buena lectura del entorno, de lo que está pasando, pero a su vez que no tengan una mirada estratégica de escenarios, hacia dónde se mueve, cuáles pueden ser los posibles futuros, cómo controlar esos futuros, van a pagar un precio muy, muy alto. Ahora, yo creo, y volviendo a cómo iniciamos esta entrevista, creo que el haber puesto el análisis político como una de las dos conferencias centrales de esta cumbre centroamericana de industriales, creo que es también para felicitarlo, porque creo que los empresarios, empezando por su presidente de la ASI salvadoreña, han tomado debida nota de que además del análisis económico, del análisis geopolítico, el tema de riesgo político y el tema de la institucionalidad. Hoy se habló mucho de cómo había que ponerle atención a las instituciones políticas, de cómo había que interactuar estratégicamente con el gobierno para que el sector privado y la industria de manera proactiva también sea un aliado estratégico del gobierno, no solamente para decir lo que falta, sino para aportar soluciones. Yo daba algunos ejemplos, por ejemplo, en el caso de Chile, de cosas muy buenas de alianzas público-privadas que se están dando. Así que yo creo que progresivamente se está tomando conciencia de que parte de esta lectura inteligente, estratégica, actualizada que hay que hacer de cómo esta realidad se va cambiando rápidamente, debe incluir necesariamente el tema del análisis político. Tu análisis fue, sí, del contexto político mundial, pero también económico y también social. Es decir, fue un análisis, yo diría, más integral y más multidisciplinario, no solamente centrado en lo político, ¿verdad? Es decir, este es un tema que me parece muy importante porque a veces, por ejemplo, cuando no, los países de mayor estabilidad es donde se habla menos de política y de alguna manera la política está conducida por gente más profesional, más capaz, etc. En aquellos países donde hablamos todo el tiempo de política y tenemos las crisis políticas, es precisamente donde está vinculado esto a las situaciones económicas y sociales más difíciles. Si abandonas la política te las cobra y te mete la mano en el bolsillo, como lo hemos visto en muchísimos casos. Esto solamente para decir que empresarios, ciudadanos diversos, tienen que preocuparse de la política y sobre todo de la política con P grande, porque si no, ella se va a ocupar de ti. Correcto. Hoy también se habló esto en la cumbre. Fíjate que se dijo que si no le dedicamos atención a la política se termina chocando a la economía. Está el ejemplo en Brasil. En Brasil la política se terminó chocando a la economía y 2015-2016, por problemas políticos, el crecimiento del Producto Interno Bruto en Brasil cayó un 8%. En México, el presidente Peña Nieto había arrancado muy bien con el Pacto por México, descuidó la política, los temas de corrupción, los temas de inseguridad, terminó teniendo una situación en la cual las reformas no le dieron el rendimiento económico que tenía que hacer. Por lo tanto, yo siempre digo, hay que dejar el ilusionismo económico de que las cosas se van a resolver únicamente desde lo económico y que una vez que vos estabilizás lo económico, eso va a tener una externalidad positiva. O sea que la economía va a terminar ordenando a la política. Todo lo contrario, hay que ordenar la política para que la política termine ordenando la economía, para que termine generando seguridad jurídica, estabilidad económica, previsibilidad política, y para eso necesitamos modernizar, democratizar, reinstitucionalizar a los partidos políticos. La democracia representativa sin un buen sistema de partidos políticos no va a funcionar, pero esto hay que hacerlo en un momento donde la cuarta revolución industrial está teniendo un impacto muy fuerte con cambios disruptivos, no solamente en lo económico, no solamente cómo nos comunicamos y cómo nos relacionamos, sino que también tiene que venir a tener el impacto y la modernización en lo político. Yo siempre digo, tenemos instituciones del siglo X, instituciones políticas del siglo XIX para
manejando paradigmas del siglo XX para intentar dar respuestas a problemas y sociedades complejas del siglo XXI. Así claramente no vamos a avanzar y lo que hay que hacer es un catch-up, una actualización, una innovación, no solamente en el mundo empresarial, sino también en el mundo político, que tiene que ser de naturaleza disruptivo. Y esto es así y tenemos un ejemplo con nuestra querida Nicaragua, ¿verdad? Se creó la ilusión que el crecimiento económico mayor, por supuesto también apoyado por los subsidios de Venezuela, había creado una estabilidad considerable y que esto aseguraría la conservación de este modelo duro blandito aparentemente en Nicaragua, pero como dice nuestro común amigo Edmundo Jarquín Mundo, habían tantos agravios acumulados que finalmente estalló el sistema político institucional y ahora eso ha golpeado no solamente en términos de vidas humanas, etcétera, pero también en lo económico. Sí, yo ahí creo que hubo un nivel, en mi opinión, digo esto con muchísimo respeto, de irresponsabilidad de un sector privado en Nicaragua que mientras hacía negocios se dejó tentar por estos cantos de sirena, ¿no? Yo estuve acá en una conferencia en marzo o abril, no me acuerdo, que organizó FUSADE y les dije, esto termina mal, no sé cuándo, pero esto termina mal porque esto es como un vuelo de gallina, tarde o temprano se cae. Lamentablemente se está cayendo con un montón de pérdidas humanas, con una cada vez mayor creciente característica de más fortalecimiento del sistema autoritario por parte de Daniel Ortega, que se están negando a salir y a buscar una solución pacífica y ordenada de la crisis, pero también tenemos que plantearnos por qué los mecanismos y los instrumentos y los organismos regionales que tenemos para la protección de la democracia, es decir, para evitar que estas cosas ocurran o para recuperar la democracia una vez que estas cosas ocurrieron, no están funcionando. No ha funcionado en Venezuela, no está funcionando en Nicaragua, así que también ahí tenemos que hacer un examen muy cuidadoso, muy agudo, de cómo podemos mejorar los mecanismos de protección y de recuperación de la democracia en el ámbito regional. Daniel, muchas gracias por tu visita a Focos y espero que cada vez que vengas a El Salvador tienes un compromiso ya de venir a vernos en este programa. Prometido, un gusto. Gracias por tu invitación. Y a ustedes, amigos televidentes, muchas gracias por su atención. No nos cambie, hay más contenido de Focos.